Al final de este cuento, ustedes tendrán que escribirme en los comentarios si ustedes se marcharían de Homelas. En este club de lectura hablamos de Ursula K. Le Guin y muchísima ciencia ficción. Recuerden que si quieren participar en futuros clubs de lectura que se transmitirán en Twitch y aquí, síganme en Twitch y también vayan a mi Discord donde está toda la información. Ahora vamos al video. Bienvenidos al club de lectura. Esta vez hablaremos de Los que se marchan de Homelas, un cuento de Ursula K. Le Guin. Como cada club, ya saben cómo funciona esto. Les voy a dar un poquito de contexto del autor y de la obra. Luego les haré un pequeño resumen y luego será el momento de las opiniones, incluyendo las opiniones que ustedes tengan. Así que si leyeron el cuento y quieren decir algo, recuerden que pueden mandarme a Discord o ponerlo aquí en el chat y lo leeremos para que se arme la ruleta. Eligió a Ursula K. Le Guin, Le Guin, a quien no sé, Le Guin, Le Guin. Pero bueno, ella es una escritora, bueno, fue una escritora porque ya murió, estadounidense, que como todos los gringos, luego sus vidas no son tan interesantes, pero ella es especial, un poquito, y les cuento. Úrsula nació en Estados Unidos, en California. Era hija, y aquí esto es una cosa como interesante para también su obra. Ella era hija de un antropólogo bastante bien colocado, digamos, en el mundo académico, y pues creció como en un ambiente pues lleno de libros y lleno de historias, y ella siempre vio trabajar como a su padre, que además ahí tiene una historia medio rara que ahorita no vamos a meternos en eso, pero su papá fue un antropólogo que convivió con el último miembro de una tribu de indio norteamericano, que fue el último como de su tipo, ¿no? Que hablaba su propio idioma, trabajó con él, este indio murió y quedó como medio traumado el papá. Luego la mamá escribió un libro al respecto porque el papá no se atrevió, pero un poco como que en el mundo de la pequeña Ursula Le Guin siempre era como la importancia de observar al otro, ¿no? Y como de tratar de imaginar vidas de otras personas, no necesariamente, o sea, no vidas extraterrestres, aunque sí un poco extrañas, ajenas, en el mundo pues de la antropología, ¿no? Entonces eso va a ser importante porque una de las cosas que va a tener Úrsula en su literatura de ciencia ficción es ese como ponerse en el lugar de otros y mirar la vida desde una perspectiva ajena, que es algo muy antropológico y que pues ahí algo ya lo traía desde su papá, ¿no? Pero bueno, ella crece en una familia normal, o sea, su papá, les digo, es profesor, es antropólogo, tampoco son ni muy ricos ni muy pobres, pero sí son un poco más ilustrados, ¿no? O sea, están un poco más educados. Ella desde niña tiene como la fascinación por escribir, ¿no? Cuentan que era como súper aguda, súper ingeniosa, muy inteligente. Y como pues en ese afán de estar estudiando, como en su muy juventud, también recuerden que antes la gente hacía cosas siendo más jóvenes, ahora somos bebés gigantes durante demasiado tiempo, pero se gana o participa como en un programa de beca en el extranjero, se va a vivir a un tiempo, un año creo, a Francia, y es como un grupo, ¿no?, de gringos que se van a estudiar a Francia y viven ahí, y ahí conoce al que va a ser su marido y su único marido toda su vida, ¿no? De hecho, se conocen allá, se enamoran, se casan muy jóvenes cuando regresan a Estados Unidos y comienzan una vida, pues digamos, también muy convencional para los años 40, ¿no? Aunque ellos no eran nada convencionales, en particular ella. Pues comienza una vida así de los años 40, 50, súper normal, ¿no? O sea, ella es ama de casa, tiene dos hijos, un hijo y una hija. Y se dedica pues a ama de casa, el esposo ni sé en qué trabaja, pero pues nada tampoco muy especial. Pero ella, aunque es ama de casa y así, ella dice, yo voy a ser escritora. Y entonces toma
como la resolución de yo voy a escribir y aunque haga todo lo que tengo que hacer aquí, me voy a dar un tiempo cada mañana, disciplina de escritora que deberíamos aprender muchos. Dice, yo todas las mañanas voy a dedicarle un tiempo a escribir y voy a hacer poemas, cuentos y así. Y pues porque le encanta, ¿no? Es como su cosa. Y durante mucho tiempo, o sea, como casi 10, como 15, 20 años, si según no me recuerdo, 20 años, manda y manda sus textos a diferentes revistas literarias y publicaciones. Y la rechazan de todo. Y lo peor es que, o sea, como que todo el mundo, todos sus dictámenes son: ah, señora, usted escribe increíble, escribe muy bien, pero la neta es que como que sus onditas, así como medio fantásticas y como poco convencionales, no vemos que haya lectores, entonces no la vamos a... Y entonces pues se empieza a frustrar un poco. Y como en un acto casi como de desesperación, empieza a mandar también sus cuentos a revistas literarias como de segunda, ¿no? Que en ese tiempo eran las revistas Pulp, donde se publicaban cosas de acción, aventura, fantasía y ciencia ficción, ¿no? Era como un subgénero, ¿no? Como muy mal visto. Pero ella manda y ahí le dicen, está increíble lo que tú haces, y hasta le empiezan a dar dinero por publicar, ¿no? Entonces eso como que le cambia el chip y dice, ok, entonces a donde tengo que atacar es como a este otro público. Y pues la morra se empieza a volver súper famosa entre los ñoños de la ciencia ficción, ¿no? Empieza a publicar un montón de historias super locas de aventuras tipo Conan el Bárbaro, también muy al estilo de la época, ¿no? Ya luego dirá ella misma en una entrevista, muy masculinas también, ¿no? Como He-Man, así, héroes, como hombres musculosos en planetas mágicos, ¿no? Y pues le van pidiendo, ya, ¿no quieres hacer novelas? Y empieza a hacer sagas fantásticas, así. Y hasta que, digamos, que en una de estas ideas que tiene para novela, escribe pues lo que la va a mandar a la verdadera fama, ¿no? Más allá. Que escribe El Mago de Terramar, que no sé si han leído, es muy buen libro. En este libro, digamos que un poquito... es un poco diferente a la ciencia ficción como tan comercial que había estado escribiendo hasta el momento. En El Mago de Terramar es un poco... o sea, como que a Úrsula le gusta construir los mundos, ¿no? O sea, como construir mundos muy complejos y luego ve con qué los llena, ¿no? Y en ese aspecto, digamos que el giro que le da es que habla de un mago, pero en vez de un mago, ya saben, el hechicero y sus poderes. Se imagina un mundo donde la magia está en las palabras, como en conocer las palabras de las cosas te permite controlar el mundo y los dragones y no sé qué. Y se trata pues de un dude, un chavo que... o el hechicero y sus poderes también. O sea, ese y sus poderes no es exactamente como el que se imagina el mago de Ramar, ¿no? Entonces, es como un poco más introspectivo el libro, como del descubrimiento de uno mismo y una construcción, como más sutil, más elegante de lo que puede ser un mundo mágico, y la novela se vuelve un éxito absoluto. O sea, un éxito absoluto, y ya no nada más como en ventas, sino que la gente empieza a decir, no inventes, esta escritora no nada más tiene muy buena imaginación, sino que además pues tiene una calidad literaria que, como ya habíamos comentado en otras ocasiones, luego no se veía en la ciencia ficción, ¿no? Escrita, discúlpenme por favor, pues muchas veces por ingenieros y así, ¿no? Gente no de letras ni de humanidades, que tienen grandes ideas, muy buenos cuentos, pero luego la cuestión literaria la prosa y la poética no resaltaba. Y en cambio ella lo integra y es como de, no, pues denle todo, ¿no? Y empieza, hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Y entonces se vuelve muy famosa, escribe
2 partes más en ese momento para Terramar. Y pues se vuelve un hitazo y le empiezan a pedir más, ¿no? Y ahí empieza ella también a tomar una actitud diferente, ya no solamente como una señora que escribe, sino ya se asume como escritora. Y como escritora de ciencia ficción y de fantasía, se integra como al mundillo de los escritores de ciencia ficción de la época. Pero también se da cuenta pues, que son un club de Toby gigante. Pero entre ese club de Toby empiezan a surgir más escritoras, ¿no? Aunque están un poco como en la periferia. Unas muy buenas. Por ejemplo, se vuelve amiga de Octavia Butler, que también la pusimos en nuestra ruleta, pero no tocó. Ella también escribe ciencia ficción en la misma época, solo que además ella es negra. Entonces tiene una visión como desde lo racial, desde una otra edad más otra. Pero Úrsula es la que se vuelve más famosa. Y como tal, pues empieza un poco a abanderar un movimiento como de escritoras. Vi una entrevista con ella que al principio no sabía si llamarse a sí misma feminista. A ella le toca la ola de feminismo de los 70s. No, ella no sabe al principio si subirse o no a la onda, si asumirse feminista. Pero lo cierto es que su mirada cambia. Y si es como de hecho, vi una entrevista donde ella dice que antes escribía como hombre, ¿no? O sea, escribía pues como lo que leía, que eran como desde un punto de vista muy masculino. Y a partir de ahí, que se vuelve más famosona, dice, a ver, voy a intentar transformar esa mirada. Y también eso la va a hacer como muy conocida. Como ponerse, les digo, en el papel del otro, en este caso, de distintas identidades sexuales, de lo femenino, lo masculino. Escribe esta novela que yo no he leído, que es la otra mano de la oscuridad, ¿se llama? Esa no la he leído, pero tengo entendido que se trata de un planeta donde la gente es andrógina y puede cambiar de sexualidad. No sé si a voluntad o varias veces en su vida, pero sí era así como super queer time para su época. Y pues fue como de, oh Dios mío, esta mujer está revolucionando el género. Y les digo, es ver la ciencia ficción desde esas perspectivas. Entre más se va politizando ella, después ya se une sí como un movimiento más feminista de la literatura. Pues sí, dice como en Doctor Who, ándale, empieza como a integrar, ¿no? Estas cosas a su discurso. Y no nada más, porque además son los locos 70s, donde se habla, ya saben, el movimiento hippie. Entonces ella, también Úrsula se clava con la idea de las utopías, que ahorita un poco el cuento que leeremos tiene que ver con eso. Pero uno de sus temas principales en su obra de ciencia ficción son las utopías, ¿no? Como estos mundos que se realizan, pero ella siempre con una mirada muy crítica, muy política y pues muy antropológica, se plantea y, o sea, como inventa utopías o mundos imposibles, pero al mismo tiempo dice, las utopías no son humanas, ¿no? La utopía es un ideal, porque cuando creas tu sociedad en la práctica, por más bonita que sea, siempre va a haber fallas humanas, imperfecciones y una idea de mejorar y de transformación. Entonces lo que le encanta hacer a Úrsula K. Le Guin es plantear utopías y luego deshacerlas, ¿no? Un poco mostrarte la hipocresía, lo que hay detrás, como el tras bambalinas, en un ejercicio crítico. Y en este juego es cuando escribe el cuento que vamos a leer hoy, Los que se marchan o los que dejan o los que abandonan Omelas, que es uno de sus cuentos más famosos, ¿no? Porque un poco es un juego, yo diría, es una propuesta. Ahorita hablaré más, déjenme nada más terminar de decirles. Pues desde ese momento se mantiene como una autora top de la fantasía, la ciencia ficción, como le gusta luego decir a los gringos, como para quitar esto de los géneros, ficción especulativa. Y ella lo asume con mucho orgullo y como defensa, ¿no? Como de esta literatura también es literatura, no es un género menor. Y empieza a pelearse con esta tendencia, no sé de ahorita, o sea, ya se acabó esa tendencia, luego volvió y ahorita es un poco distinta. Pero como de que solo la literatura seria era como realista, ¿no? Y realista, entre comillas, porque ella también dijo, la ficción es ficción. O sea,
que tu historia pase en el planeta Mikowawaga es igual a que si pasa en la Primera Guerra Mundial en Verdún, ¿no? O sea, al final lo estás inventando y al final hay un proceso de ficcionalización y los dos pueden acceder como a la esencia de la humanidad, ¿no? Que es lo que persigue la literatura. Y pues se vuelve una autora, es muy prolífica, como todos los escritores de fantasía y ciencia ficción. Yo digo que los que escriben esas cosas tienen como una especie de enfermedad, porque escribe todo el tiempo, ¿no? Escribe absolutamente todo el tiempo y publica básicamente durante toda su vida por lo menos un libro al año y un montón de relatos y artículos y ensayos. También escribe muchos ensayos sobre cómo escribir, ¿no? Es como muy autorreflexiva. Entonces, les digo, es muy prolífica en su escritura, Úrsula, y escribe hasta el final de sus vidas, ¿no? Y se mantiene como una figura vigente y popular de la ciencia ficción y un referente también para un tipo de literatura distinta en los Estados Unidos. Llega bastante grande y de hecho, y les recomiendo que lo busquen, porque les digo, ella después ya se asume feminista y se asume, tiene una mirada muy crítica, ¿no? Y entonces es como súper combativa, anticapitalista, etc. Y ya en los últimos años de su vida, ella muere 2013, 2014. Y creo que por ahí del 2010 le dieron un premio en Estados Unidos. Que es como es en Los Simpsons el premio por la excelencia. ¿Cómo es el premio? ¿Cómo es el premio de Homero? Que organizan como un montón de editores y libreros, incluyendo distribuidoras. O sea, es un premio muy comercialote, ¿no? O sea, sí es como un premio como del mundo editorial muy comercial. Y le dan, que es como el premio de la ganadora del libro del año, se lo dan a ella. Se lo entrega a Neil Gaiman, que ahora está funado. Pero da un discurso maravilloso. La verdad es que búsquenlo. Busquen el discurso de Ursula K. Le Guin. Está en YouTube. El discurso del Book Award. Porque se avienta un discursazo en contra de la industria editorial. Y critica duramente como poner la literatura y la escritura al servicio del capital. Y un poco le avienta así como... Sí, y de su propia editorial. De hecho, le echa pleito a sus editores. Porque ahora los editores nada más quieren vender. Y un poco critica a los Brandon Sanderson, a las Madeline Millers del mundo, que nada más publican por vender. Donde dice que la verdadera literatura y el verdadero arte surgen solo cuando se crea sin la necesidad, sin la presión económica. Entonces les pone unas bofetadas a todos los que están ahí. Pero es como de... No inventes, es como... Se pone en modo Chomsky, digamos. Entonces ese discurso... es como de esos discursos que solo puedes hacer cuando ya estás en el top del universo. Y pues les pone una sacudida y un poco planta el pie, ¿no? Y dice, la literatura no es vender libros. Y por ejemplo, voy a decir algo muy mala onda. Bueno, no mala onda, pero real. Pero a mí me hizo como mucho eco ahora, por ejemplo, que está la Feria del Libro de Guadalajara, la FIL. Que no inventes, eso ya es un mercado y ya es otra cosa. Y es como el festival de compra cosas, ¿no? O sea, sí se ve medio guácala la FIL, la neta. O sea, qué padre a los escritores que van y lo que queda de esa parte. Pero como que toda la dinámica de la FIL, sí, ya se siente como bien... Soy el capitalismo, baby. Entonces el discurso de Úrsula un poco va, es como, la literatura no es vender libros. La literatura es crear arte, ¿no? Y crear arte implica explorar como el alma humana y el significado de las cosas. Y si estás pensando en cuántos libros vas a leer, a vender, no vas a lograr eso. Y Úrsula los cachetea, ¿no? Les da una cachetadota así enfrente. Incluso habla mal de sus propios editores. Y les dice que son unos mezquinos y unos ladrones. Y que cómo es eso de que ya no pagan a los autores. Y que ahora los explotan. Y que ahora todo es vender aunque sea basura. La neta es como respect. Se aventó un discurso a la Noam Chomsky.
la Úrsula y es como de grande Úrsula. Y ella vivió así, ¿no? Es curioso también que vivió con su esposo toda su vida. Era como una señora a todo dar, la neta. O sea, era una señora súper a todo dar. Súper sencilla. Obviamente hizo mucho dinero, pero no se volvió excéntrica ni millonaria. Volvió a su casa natal y luego vivió en Oregon. Y como que le gustaba, ¿no?, la de la naturaleza y pensar si la vida podría ser de otra manera a como la entendemos, ¿no? Y eso también está reflejado en sus libros. Y sus libros son muy particulares, ¿no? Son muy de ella. Les digo, es como una ciencia ficción, yo diría suave, pero no suave porque sea más sencilla o menos compleja, pero como más pensada en las relaciones humanas y sociales, de imaginar otras situaciones para la vida. Y pues esa es Úrsula, un poco Úrsula K. Le Guin, y pues su legado muere en, les digo, 2013, 2014, no estoy muy seguro, pero pues sí es como una pérdida y pues fue como, no la única, hay muchas otras escritoras de ciencia ficción de su misma generación, pero ella fue como la abanderada, ¿no? Fue la que fue más conocida y la que logró también de alguna manera sacar la ciencia ficción del cajón del subgénero y devolverle un poco de la dignidad y su papel como literatura en toda regla. Entonces, eso es ella, ¿no? Eso es un poco, de eso van sus textos. Y un poco esta introducción es porque tal vez así nos va a permitir pensar en este cuento que leímos y que eligió la ruleta. Bueno, yo puse ese cuento de ella que se llama Los que se marchan de Homelas. Ahora les voy a contar. Pues muy brevemente, porque en realidad el cuento es muy chiquito. El cuento es muy pequeño. O sea, no sé, tardé en leerlo, ¿qué? ¿15 minutos? O sea, es muy breve. Pero ¿de qué se trata? ¿El cuento de qué trata? Una voz, un narrador omnisciente, un poco nos cuenta, nos describe la existencia, pues, de una ciudad que es como maravillosa, ¿no? Que se llama Homelas. Es como una ciudad. Es una ciudad que podríamos decir es como perfecta, ¿no? Es una ciudad donde reina la belleza, donde reina la paz y donde reina la justicia, ¿no? Es una sociedad que ha aprendido y nos describen que hay un festival, ¿no? O sea, como que nos introducimos en esta gran ciudad durante un festival que es como el festival hippie más hippie del mundo, ¿no? O sea, porque o sea, hay desde comida gratis, bailes, orgías, pero orgías bonitas, no son malas, son bonitas, como mucho placer sensual, mucho respeto, mucha elevación, ¿no? Hay danza, nos entramos en un mundo donde como que vemos que están preparando a los caballos como para una carrera, donde los niños son hermosos y felices, donde todos son libres, y sobre todo se nos dice que la ciudad tiene todo lo que se puede tener, tiene una gran tecnología, ¿no? Nunca se nos explica cómo, pero básicamente tienen todo, ¿no? Como que hay trenes, hay luces, hay todo, pero además es una tecnología que no daña el ambiente, ¿no? Como que también todos viven en armonía con la naturaleza. No hay políticos, no hay religiones, no hay un sistema de gobierno, no hay militares porque no hay guerra, porque no hay conflicto. Es un idilio, ¿no? En la tierra. Pero desde el principio nos dicen que tampoco hay que subestimar a la gente de Homelas, porque sí son felices, pero no son ingenuos, ¿no? De hecho dice que son gente como muy reflexiva, muy crítica, muy autoconsciente, que entiende, que acepta, o sea,
tienen una profundidad que no hay que pensar que nada más son como elfos felices del bosque, ¿no? Y pues nos plantea toda esta ciudad, básicamente, de eso se trata 3/4 del cuento, que además es muy chiquito, es una descripción total. Pero luego nos dice que en esta ciudad hay como una peculiaridad. Y que toda esta bonanza, toda esta preciosura, toda esta maravilla es posible porque hay una única regla en Omelas, ¿no? Hay como una única regla, una única verdad, una única situación que es la base para la prosperidad. Y entonces nos escribe que en uno de sus edificios, en un cuartucho, en la oscuridad, en el cuartucho más horrible y apestoso de toda la ciudad, el único lugar depresivo, despreciable, deprimente, espantoso, hay un niño o niña, no se revela tampoco, pero es un infante, si podemos entenderlo así, un infante que está encerrado, desnudo y tirado en el frío de ese suelo espantoso. Porque resulta que este infante, tiene prohibido tener cualquier muestra de afecto, de respeto, de consideración, así como de calidad humana, ¿no? Este niño o niña existe ahí para ser maltratados. Se le mata de hambre, se le golpea, se le rompen los huesos, se le tiene desnudo en el frío, se le tiene sucio, se lo tiene enfermo, sin ver la luz, sin poderse mover. De hecho, la gente de Omelas como que entra cada determinado tiempo pues como a torturar al niño, ¿no? A torturar al niño, y nadie tiene derecho a dirigirle la palabra ni a decirle nada. No se explica por qué, pero si ese niño deja de ser maltratado, toda la perfección de Omelas colapsa. O sea, ese lugar solo puede ser así de hermoso y bueno porque depende del sufrimiento de un solo individuo, de este infante, solamente de uno. Y lo que cuenta la narración, lo que cuenta la narradora o narrador, es que además esto no es un secreto, ¿no? O sea, esto no es un secreto, por eso también dice que la gente de Omelas no es ingenua, ni se le ha engañado. Todos en Omelas, al llegar a la edad en que se asume que tienen como la capacidad suficiente para entender lo que está pasando, a todos y todas se les lleva a conocer al niño torturado. Y se les explica que del dolor de ese individuo depende la felicidad de todos los demás. Y un poco el dilema es ese. Es como de, ¿qué vale más? ¿Un individuo sufriendo para que todos seamos felices? ¿O liberar a ese individuo y que todo colapse la sociedad, ¿no? Y que todo sea horror para todos. Y en Omelas, como todo es perfecto, se le deja a cada quien la decisión, ¿no? Y lo que te cuenta es que la mayoría de las personas deciden y aceptan vivir con esa verdad, ¿no? Y a veces les duele mucho, o sea, por eso dice que la gente de Omelas no es que sea ingenua o perversa tampoco, ¿no? Porque sí sufren la situación del niño, pero deciden que por estar bien todos los demás, vale la pena que ese infante viva una pesadilla toda su existencia. Y lo aceptan y un poco asumen como la carga de su felicidad en el sufrimiento, y eso les da calma, ¿no? Como que la culpa de saberlo les da estabilidad. Hay otras personas que no lo soportan y son los que se marchan de Omelas. Y el cuento nos dice que las personas que no pueden soportar esta idea y no se atreven a liberar al niño tampoco, también, eso es porque nadie se atreve a liberar al niño porque implicaría el dolor de todos los demás. Simplemente se marchan de Omelas, ¿no? Y ahí dice que se adentran
como se salen de la ciudad y se lanzan a lo desconocido, donde no se sabe qué hay, ¿no? Donde probablemente se pierdan o haya también sufrimiento o haya felicidades, no se sabe, de hecho no se sabe, ¿no? No hay manera de saber qué hay más allá. Se van a la soledad y al vacío y a lo que sea que existe más allá de Omelas. Y fin, ese es el cuento. Así acaba, ese es el cuento. La soledad dicen que sí, podría ser una alegoría al suicidio también, ¿no? Que se quitan la vida ante el peso de la verdad. O simplemente buscan otra cosa. Un poco también el final es... o sea, al final es abierto, ¿no? También. Se lo voy a planear así. Tal vez no se esperan esta opinión. Después del panegírico que acabo de hacer a Úrsula K. Le Guin. Hola gamer, bienvenido. Lo vamos a funar. Tal vez me van a funar. Pero... es decir, a ver. A mí este cuento me parece muy bueno en el sentido de la propuesta que nos hace, ¿no? Y que detona esta conversación que estamos teniendo ahorita, ¿no? Que creo que es muy buena. Aunque, como dice Terartes, ¿no? Coincido que es como... básicamente es el problema del tranvía, pero como sublimado, ¿no? O sea, pero en esencia, lo que está diciéndonos aquí Úrsula es como un problema. Y el problema está bueno, me gusta como la manera en que lo presenta. Pero... como cuento no me termina de gustar. Como cuento, ¿no? Insisto, esto ya es como personal. Pero ante un planteamiento tan bueno, creo que Úrsula se queda corta con lo que pudo hacer con esta idea. En términos literario-narrativos, ¿no? Yo siento. Me gusta, te digo, todo lo que plantea, pero siento que le falta punch un poco, ¿no? O sea, siento que le falta punch en el sentido de... pero plantéanos, o sea, ya me trajiste este mundo. Cuéntame algo de él, ¿no? Y lo que me hace preguntarme... si lo que está haciendo aquí en realidad no es un cuento, ¿no? Creo que es un problema de ética o de moral, como quieran verlo, ¿no? O sea, es el planteamiento de un dilema moral que sí incita a la reflexión y que sí nos pide resolverlo a nosotros. Y como tal me gusta, pero como cuento siento que es como de... y ya, se acabó, ya no hay más. Y es como de, pero yo ahora quiero saber. O sea, insisto, pensando en... o sea, pensándolo como literatura, ¿no? Como pensándolo como literatura, es como de... este problema con tu talento lo pudiste explorar de una manera bien intensa, bien profunda, ¿no? Exacto, dice Terartes. Ella decía que le daba risa que los profesores de ética solían poner su cuento de tarea. Es que parece que está hecho para eso, ¿no? Me da la sensación de que está hecho para eso, para ponerlo de tarea. Entonces es como lo que no me gusta siento que es como... o sea, sí. También es cierto que supongo que en su momento de publicación tuvo mucho más punch que ahorita. Pero así como explora estos problemas humanos, estos dilemas en otras de sus obras, creo que pudo hacerlo aquí. Pero no sé si no quería o solo quería dejarnos una tarea, ¿no? O solo es un ejercicio de reflexión. Entonces me gusta como el ejercicio de reflexión. Me gusta como ponerlo así, como lo que dirían un detonador, ¿no?
Es como un detonador. Te detono que reflexiones al respecto. Pero no sé si me cuenta algo. Ahora, insisto, esto no está mal. No toda la literatura tiene que ser eminentemente narrativa, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que contarte una historia. Pero la verdad es que a mí sí me hubiera gustado conocer una historia. Pero eso ya es mi expectativa sobre el cuento, ¿no? Pero, por ejemplo, pudo haber explotado. ¿Qué le pasa a los que se van de Homelas? ¿Qué pasa con el niño? ¿Cómo lo eligen? ¿Qué repercusiones tiene en la vida cotidiana de Homelas, no? O sea, porque están muy contentos en el festival, pero pueden ser perfectos. No sé, me dan ganas. Y tomando en cuenta en cómo suelen ser los libros de ella, siento que es como un planteamiento. Ahora, que el planteamiento es tan bueno que puede subsistir en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso yo quería darles mi opinión. No sé si yo hubiera preferido al final, pero bueno, ahora que la doy primero, pues justo lo pongo en la mesa de discusión del club, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que era necesario? ¿No era necesario? O sea, yo creo que es bueno. Y además, ya hice el panegírico. Úrsula K. Le Guin roquea. Y roquea bien duro, ¿no? Pero no sé si este cuento aguanta como eso. Pero ustedes qué opinan, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan? Porque Plutararte dice: creo que sirve más para cuestionar y reflexionar, más no contar una historia. Similar a No tengo boca. Sí, un poco, aunque No boca, la historia no es muy buena, pero la historia sí está ahí, ¿no? O sea, la historia... O sea, podríamos decir que No tengo boca, la historia no es muy buena, pero sí es un cuento, ¿no? Lo podemos como entender como tal. Y aquí lo que no sé, y no lo puedo saber a menos de que invoquemos el fantasma de Úrsula, o que lo haya dicho en alguna entrevista, como ella qué pretendía con este escrito, ¿no? ¿Cómo lo veía? Creo que eso también ayudaría a saber cómo interpretarlo. Obviamente la interpretación que hacemos cada quien, pues esa es absoluta, o sea, pues es muy auténtica, ¿no? Pero dice Oso: yo lo sentí similar un poco a Juan Rulfo en cuanto a descripción del pueblo, solo que Rulfo describe mejor lugares. O sea, sí, su descripción está bien. Yo sé que las descripciones pueden ser cansadas, pero funciona porque esa descripción es la que nos permite entender el dilema de Homelas, ¿no? O sea, conocer a detalle este idilio que, como dice, que qué detalle las orgías de los jueves. O sea, tener este nivel de detalle es lo que nos permite sentir el shock de la revelación, ¿no? Es como de: mira este mundo qué bonito, y luego pero está horrible. Que además, y aquí me voy a adelantar un poquito a la conversación, pero lo voy a poner también. También es como, si somos sinceros, pues hasta cierto punto la mayoría vivimos en Homelas, ¿no? O sea, creo que ese cuento también como que justo te puede presentar el dilema del tranvía, pero es como un poco también, o sea, si ya nos vamos a poner a reflexionar más que a narrar, es más profundo, porque todos vivimos en Homelas, ¿no? Nuestra prosperidad, o lo que entendemos por nuestra comodidad de este sistema, se basa en la explotación y en el sufrimiento no de un niño, sino de millones de personas, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo creen que Jeff Bezos y Elon Musk han hecho sus millones? ¿Por buena onda? No, porque su actividad vuelve miserables a millones de personas y las tiene en un sufrimiento como el del niño del cuarto. Sere Javier, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido seas al consultorio del Dr. Dulcamara. Conmigo Andrés, el Dr. Dulcamara. Gracias por conectarte en día de club de lectura. Hola Eric, dice: dejen dormir. Hola Eric, ¿ya estás jugando Marvel Rivals? ¿Vamos a jugar en algún momento eso? Dice Gustavo: y unos viven más en Homelas que otros. Más feo los países colonizadores. Aparecho dice: sí, la diferencia es que el sufrimiento lo vemos más de lejos que en Homelas.
que personalmente conocen a la persona que sufre. Te dice, voy a tirar una piedra a favor del cuento. Está bien. Me recuerda mucho a un juego de From Software, planteando un mundo y sus reglas y dejando que cada quien haga lo que quiera. Desde ser arqueólogo o plantar un escenario para cientos de fanfics. Al menos a mí me suena algo así y por eso lo amo. Y estoy de acuerdo en que lo ames, Terartes. O sea, estoy de acuerdo. O sea, entiendo... O sea, entiendo el valor del cuento, ¿no? O sea, no quiero que parezca que mi no gusto total por el cuento desestime el cuento, ¿no? O sea, el valor del cuento es mucho. Y da para mucha conversación, lo que ya quisiera la mayoría de los libros que se publican, ¿no? Solo es como, no sé. No fue conmigo, o sea, a un nivel como personal. Pero vamos a leer sus opiniones. Dice Eric que si ya lo jugué. Lo probé hace un ratito y es Overwatch, ¿no? Pero con Marvel. Me pareció entretenido, me dio nostalgia de Overwatch. Pero no sé, ¿cuál es tu opinión, Eric? Pero bueno, ahora voy a leer qué me dijeron aquí. ¿Quién quiere que lea sus participaciones? Creo que había dicho... Gustavo dijo Big Roses dijo primeros, ¿no? Sí. Vamos a leer a Big Roses. Big Roses dice, buenas tardes, dejo mi tarea. Nos dice que leamos La Sociedad del Cansancio y La Agonía de Eros de Byung Chul Han. Ese es como el inicio. Y estas son las palabras de Big Roses. Dice... El cuento retrata una ciudad ficticia, idílica y utópica donde las necesidades y placeres de sus habitantes se satisfacen de manera perfecta, como solo la ficción puede imaginar. Sin embargo, esta perfección tiene un fundamento oscuro, el sufrimiento de un niño, una condición ineludible para mantener el bienestar colectivo. Este giro crítico revela la dinámica ética y moral que subyace en Omelas y sugiere un paralelismo con nuestra sociedad. La obra aborda con contundencia el tema de los privilegios, cuestionando lo que estamos dispuestos a aceptar o ignorar para preservar nuestras comodidades. En el contexto contemporáneo, este aspecto adquiere una relevancia innegable. El progreso y los beneficios que disfrutamos a menudo implican un costo oculto, ya sea en el sufrimiento animal, humano, ambiental. La historia nos confronta con el dilema de nuestra complicidad consciente o inconsciente. Y justo, creo que un tema muy interesante es que habla de la complicidad, ¿no? O sea, ya no nada más es la culpa, es la complicidad, porque al saber, ¿no? Cambia tu relación con la verdad, ¿no? Es como esto de... Pues es la zanahoria, ya lo habíamos hablado. El asunto de saber algo que no debía saber cambia todo. Dice, en Omelas no se permite ignorar el sufrimiento que sustenta la utopía. Cada habitante... Ay, alguien mandó algo y no vi quién. Pudín Legendario, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido seas al consultorio del Dr. Dulcamara en el club de lectura. Muchísimas gracias. Dice, en Omelas no se permite ignorar el sufrimiento que sustenta la utopía. Cada habitante es consciente de la existencia del niño y debe enfrentarse a la realidad. Esta característica plantea un símil con nuestra experiencia cotidiana. ¿Qué tanto podemos disfrutar de nuestras vidas si reconocemos el sufrimiento inherente al proceso que permite las comodidades? Finalmente, los que eligen marcharse de Omelas representan una respuesta ambigua y abierta. Su partida podría interpretarse como un acto de rechazo a la estructura moral o como una metáfora de la incapacidad de soportar el peso de la realidad. Podría incluso sugerir una forma de escapismo o de renuncia absoluta, un contraste entre la cobardía y la búsqueda de un ideal inalcanzable. ¿Diríamos que los que se marchan de Omelas son tibios? ¿Qué opinan ustedes? Dice, Le Guin, al construir una narrativa que obliga al lector a reflexionar, no ofrece soluciones definitivas. En cambio, nos deja con una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto somos parte de Omelas y qué estamos dispuestos a sacrificar para obtener nuestra propia utopía imperfecta? ¿Te quedarías en Omelas? ¿Soportarías el papel del niño sabiendo o no de lo que pasa gracias a su sufrimiento? Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan. Pero sí, ese es como el planteamiento moral, ¿no? Y creo que en ese aspecto es muy bueno el cuento, ¿no? Dice Pudín Legendario: hola amigos, ¿cómo están? Sé que es la primera vez que nos vemos, pero ya llegó por quien lloraban. Bienvenidos, Pudín, bienvenido. Dice Eric, esto habla de Overwatch, dice: lo siento como juego chino de móvil, tengo que jugarlo más, lo siento lento y Overwatch sigue siendo Overwatch. ¿Cómo regresamos a Overwatch? Nunca volveré, Eric, porque por alguna razón Blizzard no acepta mi número telefónico, no sé por qué. ¿De qué tema hablamos? Estamos hablando del cuento de Ursula K. Le Guin, que se llama Los que se marchan de Omelas, y lo estamos comentando. Por cierto, Big Roses, muchísimas gracias por tu comentario. Y ahora voy a leer el de Gustavo. Gracias, Gustavo. Dice: hola, buenas noches. Para empezar, diré que el cuento me recordó lo mucho que me gusta la literatura, donde describen y describen y describen. ¿A alguien más le gusta eso o soy el rarito al que Luis golpearía? Me encanta que todo el cuento sea básicamente describir la dinámica de la ciudad. Por otro lado, las personas que se marchan de la ciudad me las imagino como quien descubre que todo el sistema es horrible e intenta salir de esa terrible maquinaria. Y por último, me gusta que recalca que salir de Omelas es un camino de soledad. Eso sí está interesante, ¿no? Porque rechazar la sociedad, pues es un camino solitario, ¿no? Y ya, muchas gracias por leer y gracias a quien recomendó el cuento. Me gustó mucho, que recomienden más cosas de Le Guin. Aquí mi tarea. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias por tu tarea. Y sí, o sea, bueno, ahí en gustos se rompen géneros, ¿no? Ahorita algunos decían que no les gustaban mucho las descripciones, otros dicen que sí. A mí me parecieron buenas las descripciones, pero justo es como ya estaba entrando yo acá, yo estaba ya entrando en... Y luego nada más me dice, ya se acabó. Es lo que a mí no me gustó. No sé, siento que... O sea, no le puedo pedir al cuento más de lo que es, eso lo entiendo. Pero mi deseo auténtico es como explorar las posibilidades de ese mundo más intenso, ¿no? Aunque no sea la intención, y eso es cosa mía. No es culpa de Úrsula ni de nada. Ahora voy a leer el comentario de Terartes. Muchas gracias, Terartes. Déjalo descargo. Y dice Terartes: espero que me alcance. Tengo 3 minutos para leer el comentario de Terartes, porque va a empezar otro comercial, porque Twitch es Omelas, ¿no? Dice Terartes, estos son palabras de Terartes: ¿no sienten que perfectamente AM encaja en el pueblo de Omelas? Perdonen que ligue tal vez una maroma mental producida en este cuento, pero si algo me queda claro es que la vida eterna o las vidas sin sufrimiento no son las mejores recompensas de la vida. Ciudadanos hasta arriba de Soma no me parecen tan alejados de nuestra sociedad actual, con una positividad altamente tóxica que nos hace expertos en alienarnos y alejarnos de la situación, o lugares donde el horror es cosa de todos los días en nuestro pequeño Omelas personal. ¿Realmente son tan felices como el narrador nos cuenta? En este club de lectura y cada siglo stream de videojuegos, ¿cuántos narradores llevamos que no son solo lo que se dice, no son lo que se dice fiables? ¿O es que el narrador se limita a cumplir su papel como cuentacuentos y explicando el contrato social que todos ya pactaron? Y la gente, aún sabiendo lo que hay detrás del telón, decide interpretar su papel como si el show de Truman se tratase. Ursula K. Le Guin ya parecía entrever hacia dónde es que se dirigía nuestra sociedad, y es que en su contexto, después de 2 guerras, una guerra de indirectas y cientos de miles de países que no han parado de gritar desde que no sé qué siglo, se han vuelto menos murmullos comparables con el ruido del tráfico matutino, condiciones que se deben tolerar y se han aceptado como la norma para continuar con nuestra supuesta prosperidad. Y para aquellos que no son capaces de interpretar el papel dictado o están cansados de interpretarlo, no tienen mayor opción que abandonar por completo la obra y arriesgarse por su propia mano. Me pregunto, ¿qué tan lejos llegarán? ¿Realmente hay un lugar más allá de las fronteras de Omala? El cuento no termina por definir si esto es esperanzador o una completa pérdida de tiempo, pero es que creo que para nosotros es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de Omelas. Bien ahí, es así como Leonardo DiCaprio, es como... Noté esa referencia, amigo. Aunque Ursula K. Le Guin también tiene unas palabras para esto. We live in capital, o sea, lo voy a traducir. Nosotros vivimos en el capitalismo, su poder parece inescapable, y así también se pensaba del derecho divino de los reyes. Tal vez más allá de las fronteras de Omala,
exista una pequeña resistencia, un colmado o pequeño pueblo con sus sufrimientos y tristezas y alegrías. Sus comerciantes, sus artistas, sus ladrones y granjeros. Pero sabiendo que una utopía no existe, si al menos un alma está sufriendo. Muchísimas gracias. Y justo las preguntas que tú te haces son las que, o sea, es como, ¿cómo es el meme? Quiero respuestas, porque creo que justo esas son las preguntas que podemos explorar mucho en esta narrativa de Homelas. Úrsula no estaba obligada a explicarlas, ¿no? Solamente me queda como con esa cosquilla de esto pudo ser más, ¿no? Esto pudo ser más. Pero en efecto está ahí, y dice Adrián que en efecto es literatura. Van a empezar unos comerciales en 10 segundos. Si ustedes están atrapados en el universo de los comerciales de Twitch, no se vayan. Ahorita regresamos en donde nos quedamos. Y mientras continúa la cháchara. Gracias por aguantar los comerciales para mantener este lugar. Dice Terartes. También quiero recomendar Kalpa Imperial de Angélica Gorodischer. Son 2 libros que hablan de un imperio que renace y cae por milenios. Son varias historias situadas en ese imperio. Es como una mezcla de Lewin y Fundación de Asimov. Ah, órale, suena interesante. ¿Puedes ponerlo en el Discord, Terartes? También para tenerlo ahí como anotado. Pero sí, es que les digo, al final todos vivimos en Homelas, ¿no? Todos vivimos en Homelas hasta cierto punto. Y también creo que el otro lado que hay que tomar en cuenta en esta paradoja, que es más compleja que la del tranvía, es que todo es más complejo de lo que parece, ¿no? Ay, creo que acabo de romper una. Sí, creo que... El asunto es, ¿qué hacemos? ¿No? Creo, y esto ya es una interpretación un poco ya más aparte que ya estoy haciendo, ¿no? O sea, es como lateral. Pero tal vez Úrsula K. Le Guin escribió este cuento un poco también en ese desasosiego de no poder resolver el dilema, ¿no? Un poco de plantearlo con un poco de ambigüedad y de desenfado, y como este narrador no fiable, por ejemplo, porque creo que ella misma tampoco tenía una respuesta, y en ese aspecto creo que es bastante honesta en plantear el dilema, porque no nos da la solución, ¿no? Y es que si lo toman en cuenta, o sea, si pensamos que Homelas es nuestro mundo, ¿cuál es la solución? ¿No? No está fácil. Al final, ¿qué decisión tomamos? ¿Cómo resolvemos este asunto? La pregunta es, ¿se puede resolver este asunto marchándose, dándole la espalda, haciendo la revolución, quemando Homelas? ¿Y qué queda, no? A ver, dice Adrián Verdines. Siento que eso que hace es con la intención de dejarte con el mal sabor de boca, de que no hay finales épicos o resoluciones. Solo seguimos en esta espiral de locura. Sí, en efecto, ¿no? O sea, también estamos en esta espiral. Y es un constante mal sabor de boca, ¿no? Y que te pone en esta situación. Porque Homelas existe. O sea, el capitalismo y el colonialismo es Homelas, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. Al contrario, está peor porque es más masivo, no nada más... O sea, bueno, ya yo también estoy metiendo los juicios de relativos, ¿no? Que es la pregunta, si el sufrimiento de uno vale la felicidad de millones, ¿no? Que es como uno de las claves de este tipo de dilemas. ¿Y ustedes qué piensan, amigos? Es que en ese aspecto creo que tal vez me voy a poner purista. No debería. Muy payaso de mi parte, pero igual lo voy a hacer. Pero justo, me gusta. Tal vez si no pienso Homelas como un cuento,
sino como un texto inclasificable, me gusta más, ¿no? Como una propuesta, como una problematización. Como cuento creo que le falta y... porque tampoco es muy bueno, o sea... literariamente tampoco es muy especial. Dice Luis, como diría Mitski, la Tierra es un lugar inhabitable y también nosotros. Sí, o por ejemplo, ahorita pensando en el discurso épico de Ursula K. Le Guin y que hace rato la comparé con Chomsky, ahorita pensé con otras de esas personas que da discursos motivacionales antisistema, que es Pepe Mujica, el uruguayo, que está en la gira del adiós porque ya se va a morir. Y vi que, bueno, de una entrevista que un poco en este tono de homelas me pareció bastante desgarradora, ¿no? Porque aunque Mujica siempre está como en una actitud de amen la vida y el amor, le preguntaron que si ahora que se está a punto de morir se arrepentía de algo o algo le faltaba, y su respuesta fue que sí, que tenía mucho coraje, que tenía mucho coraje al llegar al final de su vida y pensar que dedicó toda su existencia, todo su trabajo, todo su ser, la dedicó en cambiar el mundo y que al final, y lo dijo así, no cambié un carajo, ¿no? Y es como de... pues te marchas de homelas, ¿no? O sea, es como de... esa es la otra pregunta descorazonadora, ¿no? Es como... ¿se puede cambiar el mundo? O sea, ¿podemos cambiar este sistema injusto y cruel? Que también un poco, tal vez no lo hace tanto en este libro, lo hacen otros, y lo mencionó Terartes. Esa es la crítica también de Úrsula a las... a las utopías, porque ella dice que las utopías son eso, utopías, ¿no? Que no son alcanzables y que siempre van a ser imperfectas y siempre va a haber fallas y siempre va a haber injusticia y dolor. Y un poco como que ella como que también lo asume, ¿no? No diría, no sé. ¿Hay esperanza, chat? ¿Ya nos deprimimos? Homelas ya nos deprimió, ya nos bajoneamos, gacho. ¿Hay posibilidad de liberar al niño y continuar siendo felices? ¿O mejor aceptamos que es una quimera y que... pero también eso es muy cruel y muy cínico, ¿no? Aceptar que siempre va a haber dolor y justificar el dolor. Es una paradoja. Y ese es el poder de este... por eso les digo, tiene mucho valor este texto, ¿no? Dice el Zapato, no sé, Piu Piu a millonarios. Pues parece que ya está empezando. Ahora la pregunta es si Piu Piu a todos los millonarios del planeta, ¿eso mejoraría Homelas? Nos haría más felices, sin duda, y habría un poco de retribución y justicia. ¿Pero mejoraría el mundo? No lo sé. O sea, pero al mismo tiempo, y este es también uno de los mensajes de Ursula K. Le Guin en sus otros libros, donde más o menos concluye un poco más, al final de cuentas, intentarlo, por lo menos intentarlo, es lo que nos hace humanos, ¿no? Y es lo que le da sentido a nuestra existencia, para no ser nada más unos parásitos y unos monstruos, ¿no? O sea, el tener la fantasía o el ideal de transformarlo es el poder del mundo, ¿no? Es lo que hace girar las ruedas. Lo que me recuerda que es un poco el mensaje de Metaphor Refantasio. Gran juego, por cierto. Entonces nos rendimos, quemamos Homelas, vivimos en Homelas. Es la pregunta que nos da. Y me falta... Luis, ¿quieres que lea tu opinión? Eres el último que me falta. Les digo, esta vez la participación estuvo un poquito más baja. Pero pues ya, diciembre. No los culpo.
Ok, Luis. Dale el hilo, Luis dice: Úrsula nunca decepciona. Algo que me gusta de esta autora es la construcción de los personajes y las sociedades, como en otras de sus obras, como Los Desposeídos o El nombre del mundo es Bosque. El título de ese libro y del planeta es genial. Al inicio todo parece perfecto, pero al describir la realidad es tan fuerte. Y lo peor es que nuestra sociedad no será tan feliz y utópica como Melas, pero algunas cosas de nuestro bienestar están sobre los derechos de otras personas, como el saber de la manufactura infantil, que gracias al trabajo mal pagado y valorado podemos tener tenis cómodos, pero ahora la duda es si nos podemos ir de la tierra como los que se fueron de Omelas. Por último, me gustaría mucho cuando existe una crítica social, una motivación de la realidad para escribir historias de fantasía o ciencia ficción, y no solo sea por poner naves espaciales, marcianos o magos con poderes chiteados porque sí. Aquí Úrsula critica cómo estamos conformes con la miseria de algunas personas, o quizá hable del aspiracionismo, pero en otros títulos también habla sobre la colonización, sobre la pregunta si es mejor ser comunistas o capitalistas. Por eso es de mis autoras favoritas. Sí, no, respecta a la Úrsula. No, o sea, te digo, no quiero que se malentienda que este no es mi cuento favorito de ella, pero respect, o sea, lo que ella hace es muy bueno. Por ejemplo, en Los Desposeídos creo que es como una versión, o sea, no es igual porque ahí es como anarquismo time y así, pero es como una alternativa más compleja de este cuento, ¿no? Es lo que yo pienso. Dice Gustavo, Viernes de Depresión y Jay, creo. Sere Javier dice: se intenta el cambio. Lo que pasa es que los engranes de la historia se mueven súper lento y nunca vemos el cambio. También es cierto, y justo Úrsula lo dice en ese discurso, ¿no? Que es lo que les recomiendo que vean. Es esto que citó Ted Artes, que dice: ahorita creemos que el capitalismo es absoluto, pero también se creyó que el poder absolutista de los reyes era absoluto, y cayeron, ¿no? Y se transformó. Y creo que sí es cierto lo que dice Sere Javier, porque también es como la frustración de que el cambio de la historia no se ve en una vida humana, ¿no? Y eso puede ser frustrante. Y que ahí está la tensión, ¿no? Ahora que están todos estos millonarios que ahora son libertarios y viva la libertad y todas sus estupideces, un poco su discurso es la desesperanza, en el sentido de que dicen: el capitalismo es lo único que es lo mejor que tenemos y no hay nada, no hay otra cosa. Entonces, no lo critiques, mejor abrázalo y juega con sus reglas, porque no hay de otra. Y de hecho, si lo quieres cambiar, el que quiere llevar la destrucción de la humanidad eres tú. Y es un discurso muy mala onda, porque lo que está haciendo es apagar la chispa de la libertad verdadera, ¿no? Ellos hablan de libertad, pero en realidad solo están pensando en libertad económica. Pero están matando la libertad de decir: tal vez el mundo no tiene por qué ser así. Y realmente no tiene por qué, porque no ha sido así siempre. Y también esta idea como positivista, absurda, de que siempre vamos a o sea, cada estadio es mejor que el anterior, también es una gran mentira, ¿no? Hay retrocesos, hay distintas perspectivas, pero ahora parecería, y ahorita parece que ya estoy llamando a la rebelión, los tambores de la liberación, amigos, como en One Piece. Hay que escuchar los tambores de la liberación. Creo que es justo, aunque parezca utópico, y otra vez Metafor Refantasio, vayan a Metafor Refantasio, también toca estos temas. Aunque sea utópico, la utopía tiene una función, y es permitirnos soñar en un mundo mejor, ¿no? Y el día que renunciamos a eso, el día que decimos: es cierto, ya no se puede cambiar, así es, y pues ya, aguántate, pues ese día se pierde algo, ¿no? Se pierde algo también. ¿Por qué no pensar que el mundo puede ser mejor? Que no es lo mismo que la doctrina capitalista, que es pensar en cómo yo puedo estar mejor, ¿no? Que es un poco el dilema de Omelas, ¿no?
que si yo puedo estar mejor, pues que se fastidie el infante en el calabozo, ¿no? Si eso es lo que se necesita para que yo esté mejor, pues no importa. Pero tal vez podemos soñar en un mundo donde todos, incluso el niño del calabozo, no tenga que existir, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Y que suene la internacional, amigos. ¿Qué es lo que tiene? Y ahora, por ejemplo, también todos los fachos horrorosos justo se burlan como de la idea del comunismo, como desde un asunto... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Como cuando desestimas algo como subestimando, ¿no? Se me está yendo la palabra. Condescendencia. Dicen como con condescendencia, como de, claro, es que el comunismo nos encanta a los jóvenes, pero cuando creces y te das cuenta que la vida no es así, pues ya, te das cuenta que eres un idiota cuando eras joven y que el comunismo no funciona, y no sé qué. Ok, el comunismo no funcionó como se aplicó. Pero eso le quita valor, eso lo vuelve una niñería, lo vuelve una fantasía, metáfora fantasio, lo vuelve una mera fantasía que no tiene peso, que al final no, el cambio está hecho de ideales y de ideas que parecen imposibles y de la posibilidad de enamorarse y convencerse de que tal vez podemos estar menos fastidiados en un mundo horrible. Piénsenlo, ya hasta me cortaron en YouTube. Digo, la música. Se puso en pausa. El capitalismo dijo, pues no te voy a dar musiquita. Entonces, nos da para reflexionar, ¿no? Nos da para reflexionar. Y aquí, aunque yo no sea tan fan de este cuento específico, se nota todo su valor, todo lo que genera. Al final del día, la buena literatura es la que te hace reflexionar, hacerte preguntas e imaginar, ¿no? La imaginación, imaginar otros mundos. Y Úrsula, esto es muy claro en toda su obra. Ella es imaginar otros mundos posibles. Y eso ya es romper las cadenas, ¿no? El simple hecho de darte el lujo de imaginar mundos que no son ya es una sublimación del arte y del espíritu. Y como no puedo tener una frase más épica que esa, con esto terminamos el club de lectura del día de hoy. Porque ya no puedo superar esa reflexión. Ya llegué a mi límite. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Lo conocían? ¿Les gustó? Pónganlo en los comentarios y no se vayan sin darme un like, suscribirse al canal y mantenerse atentos porque continuamos con más literatura. Yo soy Andrés Alba, el Dr. Dulcamara, y nos vemos para la próxima.